cultural. Queremos a continuación tener la posibilidad de conversar directamente en el programa con Marcia Martínez Carvajal, quien es investigadora teatral y docente de la Universidad de Valparaíso, que ya está en contacto con nosotros en esta jornada. Te saludamos, Marcia, y damos gracias por esta conexión, por poder conocer a nivel macro temas tan importantes que se están viviendo a nivel cultural. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría que me cuentes cómo comienza tu vinculación con Protagónicas, que llega, bueno, a la última etapa. Queremos reconocer quiénes forman parte del equipo y cómo se comienza a dar paso y poco a poco a este trabajo que, sin duda, a pesar de que hay personas que están en otras partes de Chile, se ha podido llevar a cabo de una manera tan exitosa. Sí, bueno, el proyecto de Protagónicas lo está llevando adelante la investigadora Nora Fuentealba junto a Francisca Díaz, que es actriz de allá de Concepción. Y junto a Nora nosotras hicimos otro proyecto anterior que se llama Teatro y Memoria Concepción, Prácticas Teatrales en Dictadura, en donde conocimos un poco el trabajo de tanto de Isidora Aguirre como de Berta Quiero como de Jimena Ramírez. Y desde ese conocimiento es que ellas prosiguen, ¿cierto?, en esta investigación y para poner en valor el trabajo de estas tres mujeres que son fundamentales para la historia del teatro actual en Concepción en general. Te quería preguntar también, hoy día siempre situamos lo positivo de la vinculación entre distintas personas que puedan ir trabajando y cohesionándose de manera directa a pesar de que están en otros lugares. ¿Cuál es la importancia de poder relevar a partir de testimonios y materiales documentales el potenciar, por ejemplo, el trabajo de, como tú misma comentas, de tres personas que han sido importantísimas para la cultura: Isidora Aguirre, Jimena Ramírez y Berta Quiero? Es fundamental el trabajo con archivo y el trabajo de testimonio, sobre todo en las artes escénicas, donde, como nosotras sabemos, las artes escénicas son evanescentes, ¿no? O sea, no queda ninguna huella luego de la obra, de que se da la obra, no tenemos nada más que la experiencia. Entonces, para hacer historiografía del teatro sobre todo, y para relevar también el patrimonio de las artes escénicas regionales, es fundamental trabajar con testimonios y con documentos. Lo lindo para mí, que también yo trabajo, bueno, como trabajamos juntas con Nora también, y trabajo en otros proyectos que también se basan en el trabajo documental y testimonial, es que una va hilando una historia distinta, una historia que no es la historia oficial, ¿cierto? Que no es la historia de los libros que dicen historia del teatro en Chile, que en realidad es la historia del teatro en Santiago. Claro. Y en este caso en particular, creo que todo el trabajo que han realizado las investigadoras de Protagónicas es muy interesante porque están también armando un archivo comunitario. Es decir, están trabajando con las experiencias de las personas que trabajaron con estas directoras y dramaturgas. Entonces, no es solamente pensar la idea de la genia, ¿no? O sea, como del artista, es súper importante, sino que pensar realmente el teatro como un fenómeno cultural, como un fenómeno comunitario. Y eso es muy importante para mí, sobre todo de este proyecto. Marcia, también verlo como un fenómeno que hace que a través del pasado, que a través de las raíces podamos ir construyendo, ¿no? No alejarnos de nuestras dramaturgas anteriores, sino que todo lo contrario, poder armar equipos que hagan y que dialoguen también con lo propio, pero con lo anterior, con lo antiguo. ¿Cuál es la importancia de eso, de nuestras raíces, de no perder justamente eso? Sí, justamente el trabajo patrimonial o el trabajo con archivo en teatro es muy importante para comprender sobre todo el momento actual de las prácticas escénicas, sobre todo en Concepción o en otros centros que no son metropolitanos. Y creo que es muy importante porque no es solamente un trabajo de nostalgia, así como un trabajo de, oh, qué bonitas eran las cosas antes, sino que... De construir a partir de eso.
Claro, el ejercicio de memoria es un ejercicio también de construcción de presente. Exacto. Y otro punto que es muy importante y que invito también a todas las artistas de la región, ¿cierto? Es que el material documental puede ser también material valioso para la creación escénica hoy. Es decir, podemos mirar este pasado desde otra perspectiva hoy y crear algo nuevo hoy con la experiencia que hemos tenido como región. Como investigadora teatral y docente de universidades como la de Valparaíso, ¿cómo sientes tú acerca de la importancia de lo que es el teatro para poder, obviamente, aparte de reconocer ciertos trabajos anteriores, el poder vincular a la propia ciudadanía al ejercicio de este? A modo no solamente de que un día domingo vayan y vean una obra de teatro, sino que a modo de educar, de empatizar a través de un escenario y de poder incluso vincularse desde los seres individuales para construir quizás una mejor ciudadanía o una mejor sociedad. Sí, yo creo que en ese contexto, para mí personalmente, lo más importante es la diversidad de prácticas. Que exista teatro de sala, que exista teatro de calle, que exista teatro para niños y niñas, que exista narración oral, que exista performance, que coexistan todas esas prácticas en las ciudades y sobre todo en los barrios, por ejemplo, ¿no? O sea, que sea una costumbre, que siempre, nosotros sabemos que tal día va a pasar esto y que suceda ese lugar cómplice, que era lo que pasaba también bajo la dictadura, por ejemplo, que era que todo el mundo se reconocía, las personas, las espectadores que iban al teatro, ya sabían quiénes eran, ¿cierto? Pues no podían conversar por la situación, pero el día de hoy sí se puede. Entonces, las artes escénicas en general y el teatro en particular tienen como, como su... eh, como su lugar más importante, ¿cierto? Es el lugar de la reunión, de la presencia. Y en esa presencia entonces pueden pasar muchas cosas. Y yo creo que el valor está en que pasen esas muchas cosas. O sea, como Claro. tú nombrabas, que pase, que sea por un lado educativo, que sea por un lado imaginativo, que sea por un lado que se imagine un futuro, que por otro lado defienda derechos humanos, que por otro lado solamente divierta. Creo que esa diversidad le da el valor a los distintos tipos de relaciones que se pueden establecer entre las personas que van al teatro o que van a ver estos espectáculos. Sí, y el dar la oportunidad de que las personas comunes y corrientes que probablemente no conocen mucho de Isidora Aguirre, ¿verdad?, de Jimena Ramírez, puedan situarse y puedan formar parte de conversatorios como este. ¿Está la posibilidad de que la gente que ya nos está viendo pueda participar, por ejemplo, de protagónicas? Sí, por supuesto, por supuesto. Por lo que sé, el llamado de documental que hicieron las investigadoras, que era como, si usted trabajó con Jimena Ramírez o usted trabajó con Berta Quiero o con Isidora Aguirre, por favor, contáctese con nosotras. Creo que ese llamado ya cerró, pero un archivo está siempre en construcción. Entonces, si hay alguien que hoy está viendo y que se quiere contactar con las investigadoras, puede hacerlo. Y este viernes en el conversatorio espero que sea más bien también un diálogo con la comunidad, un diálogo en el que nosotras que nos hemos familiarizado un poco más con el trabajo de estas mujeres, que es un trabajo tan importante, mira, que por ejemplo, ellas tres, bueno, Isidora Aguirre es dramaturga, pero Berta Quiero y Jimena Ramírez son directoras. Y la dirección teatral en Chile siempre ha sido un trabajo muy masculino, un espacio muy patriarcal, si podríamos decirlo así. Entonces, que en Concepción las personas, una de las directoras más importantes y que nunca dejaron de trabajar durante 40 años o más, hayan sido mujeres, es tan importante que me gustaría también que esta invitación fuera no solamente para las personas de Concepción, sino también para todo Chile.
Exactamente. ¿Y cómo se teje o cómo se lleva a cabo un proceso como este hoy día en pandemia, donde estamos hablando contigo desde allá, probablemente hay otras personas vinculadas que están desde otros puntos del país? ¿Cómo es un proceso como este hoy día? Un proceso de llevar a cabo y de hacer evolucionar, por ejemplo, protagónicas desde cada uno, desde, digamos, desde la virtualidad y desde sus lugares que obviamente son súper alejados. Sí, es difícil. Me imagino que Ha tiene de sido súper difícil. complicado. Ha sido súper complicado, pero no imposible. O sea, finalmente una termina ocupando las herramientas a su favor, como por ejemplo esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Trabajar a distancia por Zoom. Obviamente lo más complejo ha sido el trabajo con los documentos y con las personas, sobre todo porque las personas con las que se está trabajando son muy mayores. Y porque también el archivo de Isidora Aguirre, que está custodiado por la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, está en Santiago. Y claro, una de las investigadoras está en Concepción. Entonces, es bien complejo en Chile en general investigar a partir de archivos, pero en pandemia se suma la complejidad de tener que cuidar las personas con las que estamos trabajando, tener que cuidar también los documentos, porque para nosotras, o sea, para las investigadoras, y me sumo en tanto investigadora también, para nosotras es súper importante que esos documentos se resguarden, pero también se difundan. O sea, que no sea solamente voy a guardar estos papeles para que no se humedezcan, ¿cierto? Sino que sea un archivo vivo, un archivo parte de esa comunidad. Entonces el trabajo en el contexto de pandemia es mucho más lento que en otro contexto, y lo que se ha logrado entonces es realmente un lujo, un lujo de trabajo, porque no es fácil, sobre todo si tuvimos, no sé, la Biblioteca Nacional cerrada 2 años básicamente. La Biblioteca Nacional recién abrió en octubre del año pasado para que nosotras pudiéramos ir a investigar allá, por ejemplo. Entonces ha sido todo muy, muy, muy complejo, pero hemos tenido que tener más paciencia de lo acostumbrado. Y algo que quiero yo también reconocer a partir de lo que conozco del proyecto es la generosidad de las personas que están involucradas en el proyecto, o sea, la generosidad de la familia de Isidora Aguirre, que es la sucesión, ¿cierto? La generosidad de Berta Quiero y la generosidad de Jimena Ramírez y todo lo que involucra su compañía. Han sido personas muy generosas con el trabajo. Te quería preguntar también sobre cómo se lleva a cabo la producción de recopilación de archivos, de material audiovisual, que me imagino que igual es un mundo, ¿no? ¿Quiénes son los que siempre se hacen cargo quizás de ese ítem, que es el que sin duda le da vida a este tipo de proyectos conversatorios y trabajos culturales tan poderosos, que tienen que ver obviamente con el rescate de cosas que no están a la mano probablemente? Entonces hay una investigación, Sí. hay una búsqueda. Sí, sí, es súper interesante lo que me preguntas porque el trabajo con archivos de arte escénica en Chile es bien escaso. Es bien escaso y es bien, hay muy poca conciencia de la importancia de los archivos de artes escénicas. Sobre todo, como te decía al principio, porque como las artes escénicas son evanescentes, ya no están, digamos, o sea, pasa y ya no están. Eh, las huellas con las que se reconstruye ese acontecimiento son muy, de muy diversa naturaleza. Entonces, hay un grupo de investigadoras, sobre todo, que están ahora impulsando muchas iniciativas para trabajar archivos de artes escénicas. Está la Asociación de Archiveros de Chile, creo que se llama así, que también está entregando herramientas para poder trabajar estos documentos, pero oficialmente, si tú me preguntas, no hay un fondo de artes escénicas en Chile, por ejemplo, más allá del archivo que tiene la Universidad Católica en Santiago, que es obviamente de ellos, privado, y el trabajo que hicieron con el archivo de Isidora Aguirre en la USACH, que ese es abierto. Entonces, cuando una se propone trabajar con documentos,
y conformar entonces ya sea conjuntos documentales o archivos o colecciones. Comienza bien desde cero, bien desde cero. Y luego ya va conociendo los estándares de archivística para la conservación y el resguardo de los documentos que, como te decía, son súper distintos. O sea, uno piensa que un archivo solo está compuesto de papel, por ejemplo, Claro. de papeles, ¿no? O de fotos. Pero, no sé, también pueden haber títeres, puede haber utilería, puede haber cartas, ¿cierto?, personales, esa misma máquina de escribir que estábamos viendo de Isidora Aguirre, por ejemplo, o sea, es muy, muy, muy diverso. Y eso también lo hace muy entretenido, porque no es solamente que yo voy a una caja con papeles a revisar, ¿no?, sino que Claro, y escoger también, un qué mundo. escoger, qué dejar, qué no. Entonces, me Sí. imagino que es un trabajo realmente impresionante el que se genera para poder llevar a cabo y seleccionar todo el material que va a quedar, por ejemplo, en este proyecto. Te iba a preguntar también lo importante que tiene que ver con el rol de la mujer para el teatro clásico y también el teatro contemporáneo. El relevar el rol de nosotras dentro de este contexto y dentro de este tipo de proyectos. Sí, esto bueno, es muy importante para nosotras. En general, la investigación en archivos o la investigación histórica en Chile es un trabajo bien de mujeres, en los últimos años sobre todo. Y, y generalmente pasa que obviamente dentro de la historia se organiza a partir de hitos y de figuras que son usualmente masculinas, porque también son las que tienen la posibilidad o tuvieron la posibilidad de desarrollar un trabajo que muchas de las mujeres no tuvieron por ya sea los cuidados de la casa, la maternidad, etcétera, el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la historia siempre se ha contado y se ha destacado desde ese punto de vista del género. Pero no, eso no quiere decir que las mujeres no existan dentro de la historia del trabajo ni que sean invisibles, ¿cierto? Sino que están ahí y una tiene que hacer este tipo de iniciativas como la de Protagónicas para ayudar y colaborar, ¿cierto?, a que la historia del teatro en Chile se abra a una periodización que es muy cerrada y que se repite, claro, de generación en generación, como que estos son los padres del teatro chileno, por ejemplo, pero ¿quién dice eso, no? O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser la comunidad del teatro y no solamente los padres de? Entonces, desde el siglo XIX hay muchas dramaturgas que pudieron realizar su trabajo, por ejemplo, pero porque tenían un contexto que les promovía el poder trabajar en teatro, que era sobre todo un contexto de clase. Es decir, eran personas que podían que no tenían problemas económicos, entonces podían dedicarse al teatro, ¿no? Y también hay mucho teatro obrero en el norte de Chile, por ejemplo, que también está hecho y protagonizado y actuado por mujeres. Y luego ya con los teatros universitarios a mediados del siglo XX ya se abre un poco más el aspecto, ¿cierto?, de que las mujeres tengan un lugar dentro de este mundo que, insisto, siempre ha sido súper, súper masculino y patriarcal. Y creo que el trabajo de las mujeres es fundamental dentro del teatro, y especialmente para mí también, y ahí yo coincido con las investigadoras de Protagónica, el de Isidora Aguirre, que para mí ya es como una santa patrona. O sea, yo como que ya le pido favores a Isidora Aguirre como si fuera mi San Sebastián de Yumbel, porque su ejemplo, su trabajo, su tenacidad, su amor, su arrojo, su pasión y sus disciplinas sobre todo, son realmente un ejemplo para una. O sea, ella abrió un camino que nosotras tenemos que seguir con mucha humildad, pero con mucha responsabilidad también.
Te iba a preguntar también cómo poder invitar a que las personas puedan sumarse a través, me imagino yo, de páginas web del proyecto y así desde donde estemos formar parte de este conversatorio. ¿Hay que tener algún requisito? Me imagino que obviamente es gratuito para las personas que quieran y que se interesen este día viernes de formar parte del conversatorio. ¿Cómo poder Sí, hacerlo? tengo entendido que va a estar siendo transmitido por las redes del Teatro Regional del Biobío. Entonces creo que no es requisito para inscribirse para poder participar. Hace un rato estaba en el banner las direcciones del proyecto, ¿cierto? El Instagram de Protagónicas para que ustedes puedan ir directamente al link. Entonces creo que tiene como por objeto que sea abierto y ojalá a la mayor diversidad de la comunidad, ¿no? O sea, las personas que están interesadas en el teatro, pero también las personas que tal vez quieran conocer un trabajo súper importante que se ha hecho en Concepción y que es inédito, yo creo, en todo Chile, me atrevo a decir. Me atrevo a decir que en todo Chile yo creo que no se armó una triada, por ejemplo, tan importante como la de estas tres mujeres que este proyecto está estudiando. ¿Qué pasa con un cuadernillo que también se está generando con respecto a esto? Sí, eso es súper importante. Claro, no podemos dejarlo atrás. Y a mí sí, me gusta mucho la idea también de que exista este De que quede el mediación, material, ¿o no? Sí, porque es una forma también de difundir este trabajo y está orientado hacia también la enseñanza media y la educación, que para mí también es fundamental, ¿no? O sea, cómo conoce uno el teatro, finalmente lo conoce a través de la experiencia de la educación. Entonces estos cuadernillos de mediación de alguna forma van a contar esta historia, ¿cierto? Tratando de hacerlo lo más accesible posible a la mayor cantidad de gente. Claro. Y también van a estar en la página web del proyecto, entonces las personas que no lo puedan obtener físicamente lo van a poder descargar de todas maneras y van a poder ver los documentos de archivo, conocer las historias, eventualmente imprimirlo, eventualmente trabajar con ellos en clase, las y los profesores, por ejemplo. Entonces creo que ese vínculo que ha hecho este proyecto con este cuadernillo de mediación es una de mis formas favoritas de divulgación finalmente, porque en las artes a veces una cree que todo el mundo sabe nomás, así como no, si todo el mundo sabe lo que es el teatro y todo el mundo conoce, ¿no? Pero creo que nos falta un trabajo de divulgación de la historia del teatro o del teatro contemporáneo, etc. Entonces este cuadernillo va a ser como el elemento que va a materializar también las principales conclusiones también las ideas que van a dar pie a otros proyectos, por ejemplo, para que otras personas puedan también seguir investigando otras cosas, que es lo que una espera también, así como que esto no termina aquí, o sea, ojalá que alguien siga investigando otra cosa más después. Sí, eso te quería preguntar también, un cuadernillo que plasme todo el proceso que se ha ido viviendo y recopilando justamente en todo este trabajo de Protagónicas, pero que sea un material cercano, un material que acerque a la gente y no todo lo contrario. Claro, porque en el mundo académico casi siempre... Eso es lo que te iba a comentar, claro. Que publique un artículo, ¿no? En una revista muy importante, que finalmente la leemos entre nosotras mismas, ¿no? Porque no es tan accesible a todo el mundo y tiene que tener ciertas reglas que quizás no son tan amables. Entonces creo que el cuadernillo de mediación es una estrategia muy inteligente y es una estrategia que también es muy generosa para compartir el trabajo. Quería preguntarte entonces para poder repasar cuándo, horarios y cómo entonces todas las personas del matinal pueden formar parte de Protagónicas y de este conversatorio que ya ha llevado tiempo de construcción, pero que sin duda ya comenzará a dar frutos esta semana.
Ujú. Bueno, el conversatorio de Protagónicas es este viernes 20 de mayo a las 19:30 en las redes sociales y en las plataformas del Teatro Bio Bio. Y van a estar presentes Graciela Fuentes, que es una actriz de Concepción también que ha desarrollado un trabajo maravilloso que también yo creo que alguien debería relevar. Va a estar Leila Selman, que es actriz y dramaturga, que también es una de mis dramaturgas favoritas. Yo También mía. digo. La hemos tenido varias veces, Sí. la hemos tenido varias veces en entrevistas aquí en los distintos programas y realmente deja muy en alto el trabajo dramatúrgico de la región del Biobío para el país, ¿o no? No, la Leila, yo la conozco hace muchos años, desde que cuando vivía allá en Concepción yo todavía. Y siempre dije, yo apuesto todas mis fichas a Leila. O sea, Leila es muy talentosa, muy sensible, muy inteligente también. Y bueno, ella va a estar también en el conversatorio, entonces es súper importante. Y va a estar también las investigadoras que son Francisca Díaz y Nora Fuentealba. La Francisca Díaz, una de las actrices más potentes también de la región del Biobío, la vimos en el musical de Cecilia, con un trabajo pero realmente impresionante, caracterización, el trabajo vocal, ¿verdad? Estamos entonces situando a un trabajo donde grandes artistas van a estar expresando y conversando sobre lo que se viene a través de este conversatorio y Protagónica. También, antes de retirarnos, me gustaría que me comentes la importancia de justamente vincular a dramaturgas, actrices, investigadoras teatrales como tú, en trabajos que puedan acercar justamente en sus distintas facetas y en sus distintos roles a todo lo que se ha vivido, por ejemplo, en todo este proceso. Sí, yo creo que es muy importante que pensemos sobre todo en la investigación desde la academia. O sea, yo trabajo en una universidad, ¿cierto? Pero yo no puedo olvidarme de que el teatro es un trabajo colectivo tanto en la creación como en la recepción. O sea, el teatro se crea colectivamente y se recibe, se ve, se trabaja colectivamente. Y nosotras como investigadoras tenemos que ser parte de esa colectividad también. Entonces hay que de alguna forma, yo creo, recuperar los espacios de diálogo, sobre todo en torno a las prácticas, porque a veces una dice, ya, pero hagamos esto, pero hagamos algo concreto, ¿no? Pero sobre todo después de la pandemia, que nos ha tenido muy separadas y separados, creo que es súper importante que recuperemos el momento de la conversación, ese momento en el que uno divaga, ese momento en el que a uno se le ocurren cosas, se acuerda de cosas, y ese momento en el que uno va construyendo nuevos relatos para este presente. Entonces creo que el espacio de este conversatorio, y ojalá que se puedan hacer otros más, ojalá que también ustedes puedan difundir cuando se trabaje en los colegios, cuando se trabaje en los liceos, cuando se trabaje en otras instancias que no sean solamente las instancias académicas. Ojalá que sea también entonces parte de esta comunidad, ¿no? Que sea parte de este ir y venir de conocimiento, que finalmente ese es el punto, ¿no? No es que yo sepa más que alguien, sino que en un conversatorio como este yo aprendo. De Graciela yo he aprendido mucho, de Leila yo he aprendido mucho, de mis colegas yo he aprendido mucho. Entonces creo que eso es fundamental. Así es, agradecer a cada una de las personas que hoy día hacen posible este tipo de actividades que nos acercan a todas las personas que estamos justamente aquí mirando, ¿verdad? Viendo cómo se construye un nuevo país también desde la cultura y desde las artes. Muchas gracias, Marcia, por darnos la oportunidad de conocer todo acerca de este conversatorio y de todos los proyectos que hacen que nuestro país tenga un valor mucho más importante a través de todo esto que se construye. Muchas gracias a ustedes, Constanza, y repito, o sea, ojalá que todas las personas puedan conectarse un ratito mientras toman once, no sé, a las 7:30, ¿cierto? Y puedan participar del conversatorio y bueno, y que también una queda abierta al diálogo, ¿no? O sea, cualquier duda, cualquier idea, cualquier cosa que quieran agregar las personas que nos están viendo hoy, que se comuniquen con las redes sociales del proyecto. Así que muchas gracias por la invitación y nos vemos el viernes.
Gracias a ti por formar parte de este espacio que sin duda tiene como objetivo el relevar y el reconocer cosas tan interesantes que van aconteciendo a lo largo, ¿cierto?, del tiempo y de este año 2022. Que te vaya muy bien en todo lo que se viene.